Lamentable pensar que en pleno siglo XXI haya gente que se levanta contra el Estado, aduciendo además fenómenos de mitad del siglo antepasado, además, cuando se justificaba de alguna manera absurdamente la lucha armada. Y lo quiero decir porque es el contraste de una universidad que está pensando en el futuro, que está pensando en la paz, está pensando en la convivencia, está pensando en la posibilidad de colaboración entre el sector público y el sector privado y no en destruir las instituciones, que era lo que estábamos acostumbrados en este país durante tanto tiempo. Por eso es tan importante estar acá y esto tiene un valor simbólico muy grande, el poder estar acá. Yo quiero saludar muy especialmente al señor vicerrector académico de la Universidad del Norte, al doctor Joaquín Han. Quiero saludar al director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, al señor delegado de la facultad. Quiero saludar a todos los procuradores aquí presentes. Aquí está nuestra Procuradora Regional del Atlántico. Quiero saludar al representante del Ministerio de las TICs acá y entiendo líder del tema del gobierno digital en el gobierno. Muito obrigado aos participantes brasileiros aqui presentes. Você sabe que é muito importante para a Colômbia vossa presencia aquí hoy. Quiero el doctor Nazareno Andrade, la Universidad Federal de Campina Grande do Brasil, a la doctora Heidi Tejera. En fin, estos son temas globales, son temas internacionales, que por supuesto lo que representa para ustedes como nueva generación que está pensando en herramientas distintas para construir un país diferente, tener la experiencia global de un país donde yo tuve el privilegio de vivir durante 2 años, es fundamental. Hoy el mundo, ustedes lo saben, el mundo superó esa consideración de que aquí vivimos simplemente pensando en mirarnos el ombligo, en que son los problemas locales los que hay que resolver. Por supuesto que hay que resolverlos, pero que hay que resolverlos con herramientas globales, pensando en lo que está pasando en el mundo contemporáneo. Por eso es tan importante este evento. Yo quiero además durante la presentación hacerles alguna invitación, porque curiosamente aquí se estarán preguntando mucho si qué hace la Procuraduría metida en estos temas, tan metido el procurador hablando de los temas de digitalización. Y yo les quiero contar un poco qué es lo que estamos haciendo. Primero, porque tenemos un mandato misional de luchar contra la corrupción. Ustedes saben que esto es el peor cáncer que golpea el desarrollo económico, porque restringe el desarrollo económico, agudiza la pobreza, vulnera los derechos de los ciudadanos, impide que los escenarios de igualdad se impongan en este país y sobre todo lesiona la legitimidad de lo público. Parte de la desgracia de Colombia fue la confusión entre lo público y lo privado. Y desde los griegos la definición de corrupción era la confusión entre lo público y lo privado. Si yo como funcionario público creo que el presupuesto del Estado está a mi servicio y me lo guardo y lo manejo como si fuera mi plata de bolsillo, estamos hablando de corrupción. Y esa definición de corrupción les sirve a ustedes para cualquier otra cosa, para la contratación pública, para el manejo de cualquier decisión de ustedes como funcionario público, los que vayan a hacerlo. Entonces, por eso es tan importante tener claro cuál es la magnitud del fenómeno. Nosotros hemos dicho que la corrupción es el peor enemigo de la democracia, ya lo digo, afecta a la democracia, el desarrollo económico y el desarrollo social. Se pierde entre el 10% y el 25% del valor de la contratación, porque la corrupción tradicional ha estado en la contratación, y menciono solo esta porque las herramientas tecnológicas van a permitir en función preventiva atacar precisamente los males que afectan la contratación. Ustedes han visto todo el escándalo de Odebrecht que se dio en Colombia recientemente, un escándalo que tuvo que ver con contratación de infraestructura, de macrocorrupción, de gran corrupción, de corrupción global. Hay muchos que dicen, entre ellos un profesor muy querido que está en este momento dando otra clase en la Universidad del Norte, el profesor Fernando Cepeda Ulloa, que les recomiendo que tomen ese curso de actualidad colombiana que da el profesor Cepeda. El profesor Cepeda dice que no hay corrupción, sino que hay crimen organizado internacional, y en eso tiene toda la razón. La corrupción no es un problema local, es un problema cada día más global, y para problemas globales se necesitan soluciones globales, y de ahí la importancia de todos estos temas de tecnología. Muchos insisten en que la corrupción se lleva el 10% del presupuesto nacional. Estos son
estimaciones que hacen las entidades de control, ONGs internacionales, centros de pensamiento, pero lo que sí es cierto es que en este momento está afectando los sectores sociales, porque digamos de alguna manera cuando se afecta una vía, la infraestructura, la gente como que no siente eso tan cercano. Ustedes dicen la Ruta del Sol, bueno, conectividad de toda la costa con el centro del país, pero no hay una relación directa que los afecte. Pero cuando ustedes ven que se están robando los programas de alimentación escolar, la nutrición de los niños más desfavorecidos y más vulnerables de Colombia, como ha venido sucediendo en 18 departamentos de Colombia, o la salud, que tanto nos ha tocado. Nosotros hemos sido una procuraduría que se ha empecinado en sacar a flote toda la corrupción en los temas de la salud. Hemos desmantelado 7 carteles. ¿Qué son los carteles? Son agrupaciones de individuos que desde el crimen se quedan con la plata de la salud. Pacientes inexistentes, tratamientos innecesarios. Así desmontamos el cartel de la hemofilia, del VIH, de las pensiones. En algunos departamentos de la costa, eso no es un mal solo de la costa, es un mal de todo el país, solo para decirles que hoy la corrupción golpea a los sectores sociales, y cuando golpea a los sectores sociales afecta a los derechos sociales, de tal manera que afecta a las finanzas del Estado, porque además se queda con el 18% del recaudo anual de impuestos. ¿Dónde entra la tecnología acá? Entra por la puerta de adelante, porque las soluciones tecnológicas están demostrando que se le puede poner un freno de mano a la corrupción y que hay, no solo en el manejo de grandes datos, que ustedes saben el problema, el verdadero asunto de poder hoy en día es el manejo de los datos. Yo estaba almorzando hace un mes con el presidente de Telefónica en Madrid y me decía, mire, el negocio de esta compañía antes era la voz, era el teléfono. A ustedes no les tocaron esos teléfonos con cable, unos teléfonos negros que uno tenía que darle una vuelta así para llamar, eso ya no es de la generación de ustedes, eso es una cosa de la prehistoria. Así funcionaban las comunicaciones hace 20, 25 años. Y el negocio de las telefónicas era la voz. Hoy el negocio de las telefónicas son los datos. Y nadie sabe cómo manejar esto. Y nadie sabe cómo manejarlo además, porque resulta que se configuró una cantidad de usos que no hay forma de manejarlos con los criterios tradicionales con los que el derecho y la política y las políticas públicas manejaron esto en el pasado. Entonces uno dice, bueno, y esos temas de los derechos, por ejemplo, que están en la Constitución colombiana, ¿cómo se manejan en el mundo digital? Y ahí encontramos un cuello de botella grandísimo. Por eso es tan importante toda esta reflexión, en donde lo que yo entiendo que se hace aquí en el Hackfest es encontrar soluciones tecnológicas que redunden en beneficios de la garantía de los derechos de la gente y que en este caso sirvan para evitar o para combatir la corrupción, porque acuérdense que una cosa es la prevención de la corrupción, que es evitar el daño, es decir, mire ese contrato, como nosotros lo hemos hecho en los últimos días, si ustedes han seguido las noticias, paramos una licitación del SENA porque tenía unos problemas de cumplimiento de la ley, paramos la semana pasada, pedimos la revocatoria de una licitación de medicamentos en las fuerzas militares, eso es prevención, es evitar que se cause el daño. Antes de que se muera el paciente y que toque con el bisturí hacerles una autopsia, llevarlo a cuidados intensivos y decirle, mire, vamos a arreglar esto, usted puede mejorarse, eso es prevención, que es función de la Procuraduría también. Entonces todo eso es tan importante porque sobre todo en materia de contratación pública, como yo les decía, es como dicen los físicos, el hueco negro de todo el tema de la corrupción. Es ahí donde ha estado la gran corrupción. Ya no solo ahí, como yo les decía, porque afecta los sectores sociales. Y ahí todo lo que es una tendencia de contratos inteligentes, yo le estaba contando ahora al señor vicerrector que nosotros hemos sellado un convenio con el Foro Económico Mundial y el Centro por la Cuarta Revolución Industrial que funciona en San Francisco, y hemos tenido una funcionaria del BID destacada allí mirando soluciones tecnológicas en esta materia. Y apareció lo que se llama, lo que han traducido, yo me imagino que mal porque la traducción no sirve para entender el concepto, la cadena de bloque, el blockchain, que consiste básicamente en el manejo de contratos inteligentes, en recibir una información que queda encriptada y que es inmodificable, pero que para algunos en materia de código abierto significa que cualquier ciudadano puede entrar ahí, porque ustedes saben que el nombre, además de la tecnología, en términos de lo que promueve, es la transparencia. Ya nuestro procurador delegado, el doctor Wilson Martínez,
les va a contar, por ejemplo, las 2 herramientas que hemos estado diseñando en la Procuraduría, una que es un índice de transparencia, otra que es un índice de riesgos de corrupción, que como en el caso de las epidemias, como lo hacen los médicos o los salubristas públicos, ustedes cogen el mapa de Colombia, cogen 7 variables y dicen, mire, el riesgo más grande de corrupción está en este municipio por tales y tales razones, porque hay debilidades institucionales, porque hay una tendencia a evitar las normas, porque hay factores de crimen organizado que están incidiendo en ese territorio, y de ahí la importancia de poder, de nuevo, con un criterio preventivo, decir aquí está pasando algo. Hoy en Colombia, les digo que lo voy a anunciar ahora después, hay 10 municipios del departamento del Atlántico en riesgo de trasteo de votos. Si ustedes saben lo que es el trasteo de votos, lo vieron en televisión recientemente, un mandatario municipal que cogió y se trajo 800 personas y las inscribió en su circunscripción electoral con el ánimo de cambiar las decisiones políticas de un municipio. Eso es un delito en este momento en Colombia. Eso se llama trasteo de votos o técnicamente transhumancia electoral. Nosotros hemos hecho un índice de trasteo de votos en donde, de nuevo, con unas variables, comparando, por ejemplo, quiénes son los ciudadanos que se inscribieron en las últimas elecciones, cuántos ciudadanos están inscritos en el CISBEN, por ejemplo, con las EPS, con bases de datos que demuestran efectivamente cuál es la población de cada uno de esos municipios, con el propósito de demostrar que hubo un incremento desproporcionado de los registros electorales, y los tenemos ahí, ahora los vamos a anunciar. Entonces, de la noche a la mañana aparecen 900 personas que nadie sabe de dónde vienen, con tráfico de cédulas y aparecen inscritos en el municipio. Y ustedes saben que en un municipio 900 personas cambian el resultado electoral. Entonces burlan la decisión política de que en una dirección, por ejemplo, concreta, pues el ganador de las elecciones era otro si no hubiera habido trasteo de votos. ¿Por qué lo menciono? Porque todas estas herramientas tecnológicas que apenas comienzan a usarse en Colombia son el futuro, ya lo decía y con eso arranqué. Son el futuro para poder determinar cuáles son los riesgos que estamos tomando y poder combatir desde la tecnología todas estas anormalidades, todas estas patologías que tiene el sistema político. Lo decía recientemente el delegado de la facultad acá, los temas del clientelismo, por ejemplo, que aparecen ahí. Si uno tiene una buena aplicación, por ejemplo, para vigilar el financiamiento de las campañas, está acertando completamente en esa dirección. Entonces, aquí es donde el ingenio de ustedes funciona. Yo ya pertenezco a una generación que, claro, aproximarme a todo esto tiene algunas dificultades, las que no tienen ustedes. Ustedes nacieron prácticamente con un celular en la mano. Y estamos entonces viendo a ver cómo logramos avanzar en la implantación de todas estas herramientas tecnológicas en una institución como la Procuraduría, que tiene como tarea fundamental prevenir la vulneración de los derechos de los colombianos. Entonces, toda la tecnología de contratos inteligentes para la vigilancia de los procesos de licitación pública, buena parte de las dificultades que ha tenido la contratación en Colombia ha sido el secretismo, la falta de transparencia, la opacidad, que es lo contrario de la transparencia. Entonces, ustedes saben que allá lo que se llaman las licitaciones sastre, es decir, sastre es el que le hace uno las cosas a la medida. Entonces hacen un pliego de condiciones, mire, el señor que tiene que ganarse esto tiene que medir 1,80, tiene que ser de tez trigueña y tiene que pesar 85 kilos, entonces, pues, ¿quién se la gana? Pues el que reúne esas condiciones. Eso queda totalmente excluido dentro de la contratación inteligente. ¿Por qué? Porque hay igualdad de condiciones para todos. Y en el momento en que alguien trate de cambiar la información que se está alimentando dentro del sistema, inmediatamente la ciudadanía lo sabe. Que ustedes lo saben, toda aplicación, en el caso de la lucha contra la corrupción, tiene que ser en código abierto, o sea, la gente tiene que poder entrar y saber qué es lo que está pasando. Eso es fundamental, transparencia absoluta. Y lo que supone la participación ciudadana, lo que supone los temas de seguridad sin intermediarios, sin manipulaciones, que implica reducción de costos. Es que comentábamos ahora, estas soluciones tecnológicas no solo contribuyen a luchar contra la corrupción, a que haya mayor transparencia, sino que desde el punto de vista económico son eficientes. La acción del Estado se vuelve eficiente gracias a este conjunto de herramientas. Y, por ejemplo, es el sistema mismo que está abierto al público con información que nadie puede modificar, que es el problema actual. Si esto queda en un papel, que yo lo puedo cambiar y no queda
hecho el registro, lo que hoy llaman la trazabilidad de un documento, pues simplemente la cambia cualquiera y termina favoreciendo a uno de los que participan en esas licitaciones. Todos los temas de analítica y gestión de la información, que es lo que les estaba contando ahora, es el uso de grandes datos precisamente para recibir grandes volúmenes de información, categorizarlos, clasificarlos, y son una herramienta para gobernar. Es que a ustedes, los que van a ser funcionarios públicos, les va a tocar gobernar el Estado de una manera distinta como lo hemos hecho nosotros. Yo les digo, a uno le toca tomar 20 decisiones diarias al frente de una institución como esta, y uno dice, ¿dónde están las herramientas analíticas que me ayuden a tomar esa decisión? Y son muy pocas las que hay en este momento. Esto cada vez está más tecnificado, esto cada vez está más sofisticado, pero apenas en Colombia estamos dando los primeros pasos para esa materia. Yo les decía, por ejemplo, el manejo de las ciudades, hoy se habla de proyectos de ciudades inteligentes, donde las cosas están absolutamente tecnificadas. Entonces, la prestación de los servicios públicos, las obras públicas a nivel municipal, cómo funciona la salud, la educación. Eso le da un criterio que es un criterio objetivo y no en función de la discrecionalidad. La discrecionalidad es la capacidad de hacer lo que yo quiera con una información, que es el mayor aliado contra la corrupción. Uno de los grandes teóricos de la corrupción ha dicho que la transparencia más la no discrecionalidad es efectividad en la lucha contra la corrupción. Si uno tiene unos escenarios donde puede guardarse la información en el cajón del escritorio y donde además tiene total amplitud para tomar decisiones sin restricciones de la ley, ni de respetar a la opinión pública su derecho a participar y a saber lo que está pasando, pues por supuesto ese es el terreno mejor abonado para la corrupción. Les contaba, por ejemplo, particularmente, y el doctor Martínez lo va a hacer, lo que hemos avanzado en incremento patrimonial injustificado. Una de las herramientas más importantes para saber dónde hay corrupción en el sector público es coger la declaración de bienes de un funcionario público, y si el tipo es un tipo que se está ganando 10 millones de pesos al mes y aparece al final del año con un patrimonio de 3.000 o 4.000 millones de pesos, pues mayor indicador de corrupción no puede existir, para ponérselos así en el caso extremo. Y esa vigilancia del patrimonio de los funcionarios públicos es fundamental, como del conflicto de interés, que ustedes lo han visto, que es el debate en el Congreso esta semana en relación con un proyecto de ley, pero de eso se ocupará el doctor Wilson Martínez. Dos temas importantísimos, porque les cuento, buena parte de la guerra que ha librado jurídicamente Colombia contra el crimen organizado, ayer lo decíamos en la instalación del encuentro anual de la Corte Suprema de Justicia con jueces y magistrados, han sido herramientas que se han inventado aquí en Colombia, como el enriquecimiento ilícito. Buena parte del desmonte de los carteles de la droga, de lo que fueron los capos de la droga en la mitad de los 90, tuvieron que ver con investigaciones de enriquecimiento ilícito. Es poder llegar a demostrar que ese señor incurrió en un delito, frente a la dificultad que hubo, por ejemplo, probatoriamente, para evidenciar el delito de narcotráfico, fue por la vía del enriquecimiento ilícito que se logró judicializar, por ejemplo, a los capos del cartel de Cali a mediados de los 90. Entonces, fíjense ustedes, esto todo es susceptible de ser tecnificado, todo es susceptible de ser sometido al tamiz de la tecnología. Eso es un mundo sin límites y realmente los protagonistas de eso son ustedes. En materia de proyectos tecnológicos, la clave además es tener una sola línea de orientación, que todos remen hacia el mismo lado, como se dice normalmente. Eso se llama, en términos informáticos, y perdonen los técnicos que lo digan de una manera tan simple, interoperabilidad. Aquí en Colombia cada uno se ha llevado por un camino diferente y muchas veces, como los sistemas no se hablan entre sí, entonces, por ejemplo, dentro del mismo sector, un sistema lo tiene la Corte Constitucional, el otro lo tiene la Corte Suprema, el otro el Consejo de Estado, el otro la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría. Eso es inaceptable, eso es además, desde el punto de vista del funcionamiento, absolutamente inviable. Buena parte de eso tiene que ver entonces con que todos vayan en la misma dirección. Nosotros en los últimos días hemos liderado un proceso de digitalización de la Procuraduría, que es el proceso más importante de modernización que estamos haciendo en la Procuraduría, y hemos logrado además que con recursos de la cooperación internacional se arme una gran estrategia de digitalización de la justicia. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un juzgado,
pero así sigue funcionando esto, con unos expedientes que son más altos que el funcionario que los está manejando. Cuartos repletos de expedientes, de documentos, y no digo porque simplemente eso se conviertan en PDFs, porque eso no es la digitalización, es la posibilidad de interacción dentro de los procesos. Y es sobre todo que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, salvo que haya reserva legal, de lo que está pasando a nivel de los procesos. Eso se llama el expediente electrónico, el expediente digital. Brasil, por ejemplo, tuvo una gran experiencia en materia de implantación del expediente electrónico. En Colombia ha habido 50 intentos de digitalización de la justicia, la mayoría de ellos fracasados, por lo que les estoy contando. Entonces, fíjense ustedes la importancia que eso tiene. Buena parte de ustedes, de los que están participando aquí en este festival, yo estoy seguro que en 2 horas son capaces de armar una solución tecnológica, una aplicación para que los ciudadanos puedan entrar a ser parte de los procesos. Eso de que mandan, cuando yo estudié Derecho en primero y segundo de Derecho, el gran trabajo de todos los estudiantes de Derecho era ser patinador. Patinador era ir a los juzgados a mirar los expedientes. Y les digo, 30 años después, seguimos en las mismas. Allá, alguien decía que se medía la calidad de los abogados en la medida de saber cómo amarraba y desamarraba un expediente. Eso es una locura. Y así seguimos. Y no es posible por vía digital saber qué es lo que pasa con los procesos en Colombia, cuando el mundo va muy adelante y lo que es peor, la corrupción y el crimen organizado va mucho más adelante que el Estado en toda la tecnificación de sus tácticas. Entonces, de ahí la importancia de tener además sistemas interoperables, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial y por supuesto en el tema legislativo. Ustedes siguen viendo, por ejemplo, que en el Congreso eso tampoco funciona. Buena parte de lo que ha pasado en los últimos años y la razón por la cual se han caído las reformas ha tenido que ver con eso. Un mico, por ejemplo, que entre, ustedes saben lo que es un mico. Un mico es una reforma que le meten a una pieza legislativa cuando ya está en la puerta del horno y resulta que de la noche a la mañana salió que no, que hay un artículo que permite, o gracias a la cual van a salir 5.000 presos de las cárceles, como nos pasó en la reforma de la justicia en el año 2012. Eso con sistemas encriptados de información y este tipo de tecnología no tiene por qué pasar. Y haciéndole la trazabilidad uno puede saber quién fue el genio que metió el mico a última hora y sancionarlo penalmente. Eso en ese momento no es posible. Entonces, cuando comenzamos a investigar quién metió los micos en la reforma de la justicia del 2012, pues eso era una responsabilidad difusada. No, fue fulanito que entró al salón, que no entró. No, el problema es saber dentro del sistema quién fue el que metió esa información. Asuntos que no se han discutido ni en la primera ni en la segunda vuelta en la aprobación de esos proyectos. Fíjense la importancia que en ese sentido tiene la tecnología. Conclusiones, más bien para oírlos a ustedes ahora, si tenemos tiempo, si tendremos unos minutos para preguntas. Hay que apropiarse de las tecnologías. Yo les digo, ese es mi reclamo en este momento con ustedes, mi petición en este momento. Aprópiense de la gestión pública. Lo más importante que le pasa a la forma de gobernar en el siglo XXI es que los ciudadanos participen, es que los ciudadanos sean veedores, es que haya transparencia en el manejo de la gestión pública. Eso es lo que estamos buscando y eso se hace con base en plataformas digitales que le permitan a la ciudadanía participar. Yo creo que ese es un principio que ustedes tienen que tener incrustado aquí cuando pensemos en este tipo de aplicaciones. La humanización de todo esto, que todo el mundo dice, no, aquí solo se necesitan ingenieros de sistemas y gente absolutamente sofisticada que viene y le cuenta a uno una historia en 5 minutos y uno no entiende absolutamente nada. Eso hay que pararlo un poquito y hay que hacer un alto en el camino. Yo les contaba esa conversación con el presidente de Telefónica y me decía, mire, nosotros en este momento en esta empresa tenemos 600 funcionarios que están allá en ese edificio que están combatiendo lo que llaman, y ustedes lo saben perfectamente, la red oscura, el dark web que hay diariamente en las redes sociales. Una cifra, una estadística espeluznante. La mitad de los que actúan en este momento en los espacios digitales, en las redes sociales, son robots en este momento. No lo digo yo, me lo digo el presidente de Telefónica, son robots. Y la mitad de esos robots están en el submundo o del delito o de las falsas verdades o de las mentiras o de quienes están lesionando el patrimonio moral de la gente con el ánimo de ir encauzando a la opinión pública hacia determinados propósitos. Hay una serie de Netflix que les recomiendo, me imagino que ustedes ya la vieron,
que cuenta precisamente lo que pasó en el Brexit en Inglaterra, de lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos, simplemente mostrando cuál es la capacidad de manipulación, cuál es la capacidad de cambio de la decisión que se puede dar en materia ciudadana cuando uno manipula la información. Entonces decía este señor, mire, yo lo que tengo son psicólogos digitales, historiadores digitales, sociólogos digitales, abogados digitales, economistas digitales. Es decir, hay que humanizar esto y meterle el saber tradicional, pero con competencias digitales. Si ustedes me dirían, ¿y usted qué me recomienda independientemente de la profesión que ustedes tengan? Y yo sé que la mayoría de ustedes pueden estar metidos en esto. Por favor, tomen todos los cursos de digitalización que puedan. Por favor, independientemente de que estén estudiando historia, ustedes se tienen que meter en el mundo digital. Porque el mundo digital es el terreno en el que ustedes se van a desempeñar de aquí en adelante siempre. Estamos atrasados en el sector público, por eso les digo, tómense la gestión pública, tómense el Estado. Es la única forma de cambiar las cosas en este país, de que haya transparencia. Uno libra aquí diariamente unas batallas contra la corrupción con herramientas absolutamente anticuadas, les digo. Esa es la gran frustración de todo eso. Por eso estamos en este ejercicio de ver con los recursos de la cooperación internacional y ya les vamos a contar específicamente cuáles han sido esas herramientas analíticas que hemos creado. Entonces, todo esto es el resultado y yo entiendo que estos festivales además lo que generan es colaboración entre todos. Esto de que las soluciones a la sociedad están allá metidas en un cuarto, en un laboratorio, con un microscopio, eso ya no funciona. A ustedes les toca un mundo en donde la interoperabilidad, como ya lo dije, pero la posibilidad de accionar con los demás y de crear sinergias con los demás es lo que ofrece las soluciones. Yo les cuento, nosotros exactamente hace 30 años, hace 3 décadas, la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido, por supuesto, hicimos un gran movimiento con los estudiantes. Cuando no había redes sociales, lo único que había era un fax, que era una máquina donde ustedes metían una información que era como un teléfono y le mandaban información a otra persona. Ninguno de ustedes ya estoy seguro ni saben lo que es un fax, afortunadamente, además. Y resulta que con base en el intercambio de información logramos reformar la Constitución de Colombia. Y no solo reformarla, sino expedir la nueva Constitución del 91, en un movimiento que vino desde los estudiantes. Una cosa que parecía completamente inverosímil. Y todo el mundo decía, ustedes están locos, esto es una quijotada, esto no funciona. Pero fue interpretar lo que estaba pasando en el país en ese momento. Entonces yo creo que además esto es una característica generacional de ustedes, como es la lucha por el medio ambiente, como es la lucha por los temas sociales. Ustedes pertenecen a una generación que no soporta lo que nos tocó soportar a nosotros. Cuando yo hablo de los temas de justicia, le cuento a las estudiantes, por ejemplo, es que ustedes saben que hace 60 años las mujeres no podían votar en Colombia. ¿Eso es verosímil en este momento? O que la justicia en contra de las mujeres pues no dispone de instrumentos porque resulta que hasta muy reciente fecha la legislación machista, por una constitución machista que era la que nos regía desde 1886, pues lamentablemente también iba en esa dirección. Luego, todo esto son las cosas nuevas que yo quería contarles. La generación de ustedes es la que tiene que liderar el cambio tecnológico. Necesitamos estas alianzas, de aquí la importancia, y les digo, por eso vine aquí hoy, porque esta alianza entre la academia, la juventud y el servicio público es fundamental. Y la academia siempre adelante en estas materias. Y la academia es la que le permite a uno que se ayuden a crear estas herramientas y estos instrumentos. De tal manera que toda esta problemática social que viene de aquí en adelante, arrancando de la desigualdad, que la desigualdad, ustedes saben, es como la falla sísmica que tiene nuestro sistema político. El más importante problema político que tiene Colombia, como lo tiene América Latina, porque somos campeones, es la desigualdad. Arrancando precisamente de la desigualdad en la información. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad. Le estaba contando al señor vicerrector que nosotros estamos organizando para finales de octubre una gran conferencia sobre digitalización del Estado. Queremos invitarlos, va a ser en Bogotá, en donde vamos a tomar sectores de funcionamiento del Estado para tratar de ver cómo puede operar la tecnología para optimizar procesos, para prevenir daños antijurídicos, como se dice, vulneración de derechos,
y sobre todo para pensar en un Estado moderno que sea mucho más eficiente, mucho más probo, mucho más transparente gracias a las soluciones tecnológicas. Luego queda abierta esa invitación. Yo quiero desearles los mayores éxitos en eso. Cuenten lo que sea necesario con el apoyo nuestro a nivel de ponerles un laboratorio tan importante como es luchar contra la corrupción en Colombia, que es la misión fundacional de la Procuraduría General de la Nación, y espero pues que como resultado de todas estas jornadas salgan aplicaciones, salgan nuevas ideas. Yo sé que aquí hay muchos que están con startups avanzando a unas velocidades alarmantes, porque nosotros no vamos a ganar esta guerra contra la corrupción, sino con los escenarios de transparencia y de tecnología al servicio del cumplimiento de la ley y en beneficio además de la participación ciudadana. Muchísimas gracias a todos.